Que el Señor le bendiga a mis hermanos. En esta oportunidad vamos a leer la palabra del Señor y meditar en ella, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. La palabra del Señor se encuentra aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 14. Y tiene como título la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así la palabra del Señor. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo estoy ante su presencia, reconociendo que nada soy, Señor, sin usted, reconociendo, Dios eterno de la gloria, que todas las cosas provienen de usted, también la sabiduría y el entendimiento para poder entender su palabra y poder predicarla. Gracias, Señor, porque usted, Señor amado, nos ha dado esta palabra en el día de hoy. Bendiga a todos aquellos que se van a escuchar esta palabra, Señor, que usted me ha dado, y coloque en su corazón el deseo de ponerla por obra, Señor, y recibirla con humildad. Le doy toda la honra, gloria y la alabanza, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta porción de su palabra tenemos a dos hombres que se presentan ante Dios. Cada uno de ellos se presenta de diferente manera. El fariseo se presenta confiando en que Dios le va a recibir, confiando en su propia justicia. ¿Quiénes eran los fariseos? En el Nuevo Testamento eran hombres de una secta religiosa de los judíos. Ellos eran separatistas y se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Sostenía la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. Le daban el mismo valor a las tradiciones que a la ley escrita. La intención de sus enseñanzas era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. Ellos fueron la causa de que muchos judíos dudaran de Cristo y de su evangelio. En Mateo 23, en Marcos 7 y 23 y Lucas 11 se encuentran las expresiones con que el Señor denunció a los fariseos y sus malas obras. Eran hipócritas. Y por eso el Señor muchas veces los acusó de su hipocresía. Sin embargo, el publicano solo se presentó ante Dios pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, humillándose ante Dios, reconociendo su condición de pecador. Los publicanos eran personas a quienes los judíos aborrecían porque los romanos le habían dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Estos impuestos abarcaban los impuestos del censo, que cada persona tenía que pagar, que era muy insultante para los judíos en vista que era un reconocimiento a su sumisión a Roma. El impuesto sobre las propiedades también. Igual era realmente ofensivo porque su pago se consideraba un insulto para Dios. Aquí los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y sus productos. Mis hermanos, aunque en Hebreos 4:16 dice la palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia, en esta porción de la palabra Jesús nos está enseñando cuál es la actitud correcta que debemos tener para presentarnos ante el Dios Todopoderoso.
primero debemos entender ante quién nos estamos presentando. Mis hermanos, cuando nos presentamos al Señor, no nos estamos presentando ante un pastor, ni ante un político, ni ante un ministro, ni ante un presidente. Nos estamos presentando ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios omnipotente, fuerte y celoso, ante el Dios creador del cielo y de la tierra, ante un Dios justo que no pasa por inocente al culpable, ante un Dios santo que aborrece el pecado y que siempre está airado con el pecador, ante un Dios omnisciente y omnipresente que conoce cada uno de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ante un Dios al que nada podemos ocultarle, ante un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. En segundo lugar, debemos entender cuál es nuestra propia condición caída. En Romanos capítulo 3, 19 y 10 dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Y Pablo dijo en 1 de Timoteo que él era el primero de los pecadores. Mis hermanos, ni aun Jesús cuando estuvo en la tierra se consideró bueno. Por eso nosotros no debemos jactarnos porque no somos mejores que los demás. Aún somos pecadores. Y así lo dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya, pues hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mis hermanos, nosotros no somos mejores que los hombres que no conocen a Dios. No somos mejores que aquellos hombres que Pablo está acusando en el capítulo 1 de Romanos. Hay muchos que por haber aceptado a Jesús ya se consideran salvos, siempre salvos. Pero en Romanos capítulo 11 dice la palabra del Señor, en el versículo 21 y 22, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Señor nos dice que si no permanecemos en Él, seremos cortados. Y también el Señor señaló en su palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En Hebreos capítulo 2 la Biblia nos enseña y nos advierte en el versículo 1 y 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cuál entonces debe ser la actitud correcta con la que debemos presentarnos ante Dios? En Isaías capítulo 66, versículos 2, 3 y 4. Así dijo Dios: mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y Jesús en Mateo capítulo 5 dijo, versículos 3 y 4, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Pero qué es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu, reconocer que nada somos delante de Dios, que solo somos polvo, que necesitamos de su gracia y su misericordia para poder vivir, que solo somos gusanos, como dice la Biblia en Job 25, 6 y en Salmo 22, versículo 6. En Isaías 57, versículo 15, dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad.
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en el Salmo 51 el Señor nos enseña los sacrificios de Dios en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Miremos esta actitud que tenía el fariseo. El fariseo se presentó con una actitud altiva, soberbia y arrogante ante Dios, incluso acusando de pecador al publicano. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19 también dice, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El fariseo confiaba en su propia justicia, pero la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque aunque todo lo hiciéramos, aunque hagamos todas las cosas para agradar a Dios, el Señor nos dice, siervos inútiles somos. Esto me recuerda al rey Ezequías cuando Dios le avisó que ordenara su casa, porque iba a morir. Él quiso justificarse ante Dios diciendo que no merecía morir por todas las cosas que él había hecho. ¿Cuántos cristianos se engañan a sí mismos creyendo que por las obras que han hecho, Dios los escuchará y tendrá misericordia de ellos? Mis hermanos, Dios rechaza a quienes se justifican a sí mismos, pero nunca va a rechazar a alguien que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo su condición pecaminosa y también reconociendo el poder y la santidad de Dios. Aleluya. Vemos en la Biblia a hombres como Mefiboset, por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 9, cuando se presentó ante el rey David, en el versículo 8. Dice que inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y también el ejemplo de la mujer sirofenicia, cuando se presentó ante Jesús para pedir por su hija, en Mateo capítulo 15, en el versículo 25, 26, 27. Entonces dice que ella vino y se postró ante el Señor, diciendo, Señor, socórreme. Y respondió Jesús diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mis hermanos, esa debe ser la actitud correcta cuando nos presentemos ante el Dios Todopoderoso. Una actitud de humillación, una actitud de temor reverente, reconociendo nuestra bajeza ante el Señor, así como lo hizo María cuando recibió la buena noticia del ángel Gabriel en el capítulo 1 de Lucas. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aleluya. Recordemos cómo oraba Ana. Ella se derramaba su alma ante el Señor Todopoderoso. Recordemos cómo se sentía David en el Salmo 32 cuando ocultaba su pecado. Él dijo en el versículo 3, 4 y 5, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Mis hermanos, lo primero que debemos hacer al presentarnos ante el Dios Todopoderoso es reconocer nuestra propia condición, nuestros pecados, reconocer que somos carne, que somos polvo,
reconociendo que cada día le fallamos, que nada merecemos de parte de Dios y que solo merecemos el infierno. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Cuando entendamos esto, mis hermanos, cuando nos presentemos ante el Señor, vamos a tener la misma actitud de Isaías en el capítulo 6, cuando dijo al Señor sentado en su trono, cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, en el versículo 5. Entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuando entendamos esto, vamos a tener la misma actitud que tuvo Juan en la isla de Patmos cuando vio la gloria de Cristo. Dice la Biblia que cayó como muerto a sus pies. Mi hermano, mi hermana, si tú te presentas con la actitud correcta ante el trono de Dios, no tengas ninguna duda que Él va a escuchar tu clamor, va a escuchar tu petición. No tengas ninguna duda que vas a alcanzar la gloria de Dios, la gracia de Dios y su misericordia. Aleluya. Mis hermanos, al Señor no le podemos engañar. Él no se deja influenciar por el cargo, el título que tengas en la iglesia. El Señor mira el corazón del hombre. Él escudriña la mente y hasta lo más profundo del alma de aquel que se presenta ante su presencia. Y Él da a cada uno conforme a lo que ve en el corazón. Estos dos hombres eran pecadores, pero el publicano aunque era pecador, fue justificado antes que el fariseo, porque Dios miró el corazón de este hombre y vio en él sinceridad. Vio en el corazón del publicano el temor de Dios y un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Estamos viviendo en un tiempo donde los hombres buscan ser reconocidos, buscan tener un puesto importante dentro de la iglesia. Muchos buscan la vanagloria para ser elogiados y reconocidos por los hombres y menosprecian a aquellos que ante sus ojos son menos importantes que ellos. Pero a estos Dios los mira de lejos y los descubre, porque nada podemos ocultarle a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 3, dice el Señor: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que el Señor tenga misericordia. Mis hermanos, para Dios somos todos iguales. Ante los ojos de Dios nadie es superior a otro. El Señor no tiene favoritos. Para Dios lo más importante es que nos presentemos ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Solo con esta actitud podemos entrar confiados al trono de la gracia y alcanzar la misericordia de Dios. El Señor dice en su palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es lo que Dios espera de su pueblo, mis hermanos. Esto es lo que Dios espera de su iglesia, mis hermanos. Esto es lo que Dios espera de mí y de ti, mi hermano, en estos tiempos tan difíciles en que nos ha tocado vivir. Que el Señor les bendiga grandemente. Esta ha sido la palabra del Señor. Para mí, Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Oremos ante la presencia del Señor. Padre amado, yo le doy gracias, Señor, por su poderosa palabra. Usted, Señor, nos ha hablado en el día de hoy. Todos aquellos que han podido escuchar su palabra han podido entender, Señor, lo que usted quiere para nosotros, cómo debemos presentarnos ante su presencia. Le doy gracias, Señor, porque de usted provienen todas las cosas, la sabiduría, el entendimiento y la unción para predicar su palabra. Muchas gracias por todo lo que nos da, Señor, cada día, por su misericordia, su amor. Bendiga a mis hermanos grandemente. Bendiga a nuestros pastores.
Dele la unción, el discernimiento de espíritu para que puedan entender, Señor, y comprender su voluntad, Dios de la gloria. Todo esto se lo pido, se lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Jesucristo te ama, sin importar tu condición, y Él mostró su amor por ti al morir en la cruz y al derramar su sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Por amor Él aceptó ser tu sustituto y recibirá Él en su cuerpo la ira de Dios que era sobre ti. Cristo pagó con su sangre el precio que debíamos pagar para el perdón de nuestros pecados. No rechaces el amor, no rechaces la gracia y la misericordia que Cristo te está ofreciendo hoy día. Si sientes en tu corazón y quieres aceptar el amor de Jesús, puedes repetir conmigo la siguiente oración. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Yo te ruego en el nombre de Jesús que me perdones. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día por el poder de Dios. Me rindo a ti, Señor, y te invito a entrar ahora en mi corazón. Te entrego mi vida y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Amén.